by late 1959, a number of former anti-Batista guerrillas and anti-Batista resistance fighters started getting together and creating the embryos of what then became the different anti-Castro movements. Renewed crisis in Cuba. Anti-Castro leaflets are scattered over the city by a plane based in the United States and reportedly flown by Castro's former Air Force chief. One man is arrested and charged with attempted assassination. 2 die, 45 are wounded in raids by anti-revolutionary terrorists. The reaction of Castro's supporters is swift and furious. A prime target for abuse is the gathering of the American Society of Travel Agents, meeting in Havana with embarrassingly poor timing. The United States gets much of the blame for the rising tide of opposition to Fidel Castro, and the bearded revolutionary leader eggs on his campesinos, peasant followers, with one of his rambling, impassioned broadcasts. He calls out the peasants for a rally of 1 million in Havana that demands a continuation of the purge of the regime's opposition and brings Cuban anti-Americanism to a new peak. La lucha armada en las montañas era importante. Yo lo consideraba y creía que iba a ser decisivo, pero todo esto estaba sujeto a la reacción del pueblo y al estado de terror que él empieza a implantar, porque él se aprovecha de las circunstancias de los alzamientos y de los brotes de rebeldía para empezar a instaurar el estado de terror. Cuando el estado de terror llegó al grado que llegó, la gente empezaron a acobardarse, muchos empezaron a plegarse y ya nos dimos cuenta ya que la lucha armada para derrocarlo a él era algo un poquito delicado. Fue en el mes de mayo del año 59, cuando todavía no teníamos 5 meses en el poder, y en una reunión que tuvimos en el Palacio Presidencial de La Habana, en el tercer piso, Fidel tenía un cuarto allí, una habitación privada, y dice Raúl, para que la revolución triunfe tiene que haber una noche de San Bartolomé en la que cortemos muchas cabezas. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿A qué viene eso? Si eso no está en los planes de la revolución, el convertirnos en gente de esos matones, de esos de aquí, de hacer una matanza para obligar a la gente a que nos tengan miedo. Dice, bueno, pues sí, pues eso está en los planes de la revolución. Y yo miré hacia Fidel y Fidel se quedó callado, porque Fidel estaba obligado, según mi idea, ¿no? Entonces, a definir la situación. Estábamos ahí, el Che, Raúl, Camilo, éramos 6 o 7 comandantes, los principales. During the Escambray struggle to understand the communist terror that was carried out, Castro passed what was called Law 988. Law 988 of November 1962 basically states that if you are a military commander on the field and you capture anybody who looks suspicious, who acts suspicious in a zone where guerrillas are operating, feel free to execute them without trial, and later on you can kind of fill in the paperwork. That's basically what the law says, Law 988. Eso fue jacobinismo para ese terror instrumentado para lo que venía después, para la traición, para imponer la traición. Es decir, una propaganda de atemorizar al pueblo, terrorizar al pueblo, para que después pues, la gente aceptara todo esto. Todavía el pueblo tiene miedo. A medida que ha pasado el pueblo de Cuba, uno se da cuenta que tiene miedo. Le condicionaron la mente para vivir con miedo. Y eso fue una cosa bien estudiada, de ir instrumentando un terror paso a paso para que el día que dijeran somos comunistas, somos totalitarios, no nos vamos, no hay elecciones, no hay eso, un partido único, pues la gente no tuviese otra opción que soportar eso. Todos hablaron además, no hablaron de su madre porque le dijeron que se callaran ya. Cuénteme de eso, que usted dice que hablaron, que todos hablaron. Todos hablaron. Todo el que está en Miami habló, porque el que no hablaba lo fusilaban. Y hablando te fusilaban también, así que la cuenta cuál es. Cuando usted dice hablando, que usted que confesaban todo, que no se callaban,
que era un derroche de retórica. A mí me han dicho que hubo fusilamiento de la campana de hasta 200 personas. A la misma vez. Pedecoyante es el hospital, un sanatorio que existía cerca de Trinidad y que ahí fue donde se hizo el centro de operaciones para la lucha contra nosotros, ¿no? Pero cuando empezaron a llegar los primeros prisioneros, lo primero que se hacía allí eran torturas, desde lanzarlos en paracaídas, amarrados por soga por los pies, introducirlos dentro de un charco de agua muy grande que había ahí, como una represa, ahí los hundían, ahí los tenían hasta que hablaban o morían ahogados. En mi pueblo, todos los comunistas les dieron trabajo enseguida, buenos trabajos, buenos cargos administrativos y todo eso. Y los individuos que lucharon por la revolución los mandaban para, por ejemplo, para ganadería. En septiembre del año 59 empecé la lucha contra Castro con el movimiento revolucionario 30 de noviembre. 18 de septiembre de 1959 nos reunimos un grupo de oficiales y soldados del Ejército Rebelde, incluyendo algunos que estaban activos en el ejército, para empezar a crear los nuevos grupos contra el gobierno. Y nosotros éramos Ejército de Liberación Nacional del Escambray, porque el Estado Mayor General estaba en el Escambray, que estaba bajo las órdenes del comandante Osvaldo Ramírez. By 1960, we're in the middle of the Cold War. And Castro's cutting a deal with Anastas Mikoyan, the Soviet prime minister. He's cutting deals with the communist bloc. The Eisenhower administration, who has been trying to romance Castro, realizes Cuba, 90 miles from my shore, is going to become satellite number 13 for the Soviet Union. In Havana, Soviet Deputy Premier Anastas Mikoyan opens a counterpart of the recent Soviet fair in New York City. Of more significance is the presence of Premier Fidel Castro at these opening ceremonies. Mikoyan's one-week visit and the fair are part of a broad front program to woo the goodwill of Castro and Cuba. While Mikoyan was boosting Russian industrial and military achievements, Havana's intelligentsia heard Soviet composer Aram Khachaturian leading the city's symphony orchestra. Despite isolated anti-Mikoyan demonstrations, the Soviet may have made real progress towards building up trade and re-establishing diplomatic relations, thus adding to America's headaches in our troubled relations with this Caribbean neighbor. Que llevaban las armas y otras veces la llevaba yo, pero yo no iba muy frecuente, sino que mandaba con los guías. Y entonces, pero no obstante eso, fui 2 veces a entrevistarme con Sinesio y con el Ramírez. Sinesio Guache era un humilde campesino, no tenía una gran preparación intelectual, pero era capitán del Ejército Rebelde. Igual que el negro Ramírez era capitán también. Osvaldo Ramírez también era oficial del Ejército Rebelde y es presidente de la Asociación de Estudiantes en Santa Clara, universitario. Nos organizamos en comandos militares de A9 y ahí pues, por ejemplo, cada grupo tenía 9, pero tenía un jefe de grupo, que ese jefe de grupo se debía al superior de ellos y así trabajamos. Por ejemplo, se descarrilaban las líneas de tren de carga para el central, se quemaron muchas cañas, cosas que no ofrecían peligro a quemarse un ser humano o algo de eso, ¿no? Y se hicieron muchos trabajos en la escuela se repartió mucha propaganda anticomunista. By February of 1960, March of 1960, you had a number of anti-Castro groups, mostly formed of former anti-Batista fighters, such as the MRR, the Movement of Revolutionary Recuperation, the 30th of November Movement, the People's Revolutionary Movement, and these were led by former ministers of Castro's government, former captains, former comandantes, former lieutenants. Nosotros llegamos a pertenecer al movimiento MRR, que es Recuperación Revolucionaria,
Y entonces, porque el alzado tiene que trabajar en combinación con la calle, recibir noticias, recibir las armas. Yo estuve activo llevando armas hasta que vine para decir, hasta julio de 1960. En ese tiempo le llevé 2 o 3 cargamentos de armas, porque yo era gobernador y podía sacarla del negocio Vidal, como le dije. A mí me llega el informe por un informante que teníamos dentro de la fila de ellos. El jueves me iban a detener a mí. Y yo me entero el domingo. Entonces, del domingo al jueves, yo me desaparezco. Y entonces los jueves fueron a mi consulta y la registraron y se llevaron todo. Vine para los Estados Unidos. ¿Y en qué actividades siguió aquí? Bueno, traje las fotografías esas que tuve que le había tomado en el Cambrai, las traje para acá todas y no pude conseguir nada. Hablé con Tony Barona, hablé con un americano García, hablé con Altime, hablé con todos los que tenían el poder en ese momento. Y me engañaron, me citaban y no iban. Bueno, en esa época, este país no había perdido una batalla. Este país siempre había sido triunfador. Y entonces los señores que constituían el Frente Revolucionario Cubano, pues ellos se atenían a que iban a triunfar y no querían compartir el poder con los del Escambray que no respondían a ellos. In the summer of 1960, Plinio Prieto, who was a school teacher who had been a captain in the anti-Batista struggle, left Cuba, came clandestinely to the United States, met with CIA, and became the first guy who was going to go back into the island and coordinate weapons drops to create a guerrilla army in the Escambray Mountains that would split the island in two. Plinio was a very decent man, a family man. He returns to Cuba. He meets with Dr. Armando Saldívar, who was a lieutenant in Castro's army in the medical corps. Saldívar had been a medical student when he joined the guerrillas, and later, right after the triumph of the revolution, he graduated from medical school. And Saldívar was also disappointed with the Castro government, and he already had joined the resistance. Saldívar makes one trip to the mountains of the Escambray by himself and meets with several guerrilla leaders, including Sinesio Walsh, who was also a former captain in Castro's army. And Walsh tells him that he has over 100 men, but only about half of them are armed, and he needs weapons. But he has already been in the area for several weeks, stationary in this area, and he fears that eventually the government's going to realize that there's a large group of people there, and they're going to come after him. Trying to expedite this, Saldívar returns with a second time with a small shipment of weapons and leaves them with Sinesio Walsh. And then, as Plinio Prieto returns from Miami with a radio operator, they make their way towards the mountains to meet with Sinesio Walsh, and the first drop has already been arranged. The radio that they had was useless because they could receive, but they could not transmit. So Plinio and Dr. Saldívar and the radio man spent like several days stumbling around the area without being able to contact guerrillas and evading Castro's troops at times and even skirmishing with them on other times. Eventually they all get captured, and Plinio is executed on October the 12th, 1960. Saldívar is sent to jail. El alzamiento de nosotros fue en el mes de agosto del 60. Noviembre del año 60, yo decido, hablo con la Dirección Nacional del 30 de noviembre y decido alzarme. Nosotros más o menos en Santa Clara, en Esperanza, en los alrededores, en estos pueblos ya habíamos conocido ya a Porfirio Ramírez, que era el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de Santa Clara. En esos momentos Porfirio había sido capitán del Ejército Rebelde,
Porfirio era un muchacho joven, muy simpático, caía muy bien y el lenguaje que él hablaba con todos los que estábamos cerca de él era el de que había que ir para el monte a pelear de nuevo y que había que luchar contra los comunistas, que no quedaba más remedio. In October 13th, 1960, the first 100 guerrillas are taken to trial. 5 of them are condemned to be executed, and the other 90-something, or 100-something, it was like a little more than 100, a little less than 100, about 100 guerrillas get sent to jail, to prison camps. Nosotros lanzamos el día 27 de noviembre de 1960 y yo tengo 23 años cumplidos, tenía cuando me alcé, era el mayor de mis 3 hermanos. Nosotros lanzamos ahí mismo en los llanos, las villas, nos unimos a la tropa de Campito. Campito, el que fue jefe de esa zona, militarmente con Fidel Castro, que ese sí fue atrás con Fidel Castro, capitán del ejército rebelde. ¿Quién fue? Juan Benito Campos Pires. El jefe principal era José Martí Campos Linares. Era el jefe de toda la costa norte, de las villas, de todo ese grupo. Nosotros llegamos a ver 200 y pico de hombres. In order to oppose this, the Cubans in the island, in the Escambray region and in other regions of Cuba, needed help. The myth is that Castro has tried to perpetuate is that the CIA created the anti-Castro groups in Cuba, and that's not true. La lucha la hizo de verdad los guajiros. Y los millonarios hicieron mucho que tenían dinero y estudiantes, esos son valientes todos. Pero el guajiro en sí, en el Escambray, eran los guajiros que no sabían ni la A, muchos de ellos. By the end of 1960, by around December of 1960, the number of guerrillas in the Escambray itself were probably realistically between 5 to 700, somewhere in there. Many of them armed, but not all of them armed. At least some of them partially armed. But 700 armed people in the center of the island represented a very tough situation for Fidel Castro. En la lucha en el Escambray, en esa primera etapa, era tratar de ver cómo recibíamos armas, que era lo que necesitábamos, porque ya empezaban a llegar gente que muchos de ellos llegaban al Escambray desarmados. Silencio Ward me dijo a mí, una de las que se quejó de que tenía que rechazar muchos individuos que se querían alzar. ¿Por qué tenía que rechazarlos? Porque no, iban sin armas. Y él me decía, yo no puedo tener aquí en la tropa mía un hombre sin armas porque tengo que alimentarlo, deja huella y no puede pelear. ¿Cuántos hombres estaban en esa categoría que querían alzarse pero no se podían porque no había armas para Me dijo él que diariamente tenía que rechazar varios hombres. Y nos habían prometido que nos iban a tirar aviones con armas, medicinas, alimentos, etc. I was in the Navy, in the Cuban Navy, an officer in the Cuban Navy, and I was transferred to Raúl Castro's general staff. And I don't have any doubt that Mr. Castro was a communist. So then as soon as they transferred me, I went to the U.S. Embassy and asked for a visa for myself and my family. I want to leave Cuba before it was too late. Because of that, being in the Navy, I was in very close contact with the American Naval Air Attaché. And I talked to him about the visa. And then a couple of days later, he called me to the U.S. Embassy and introduced me to a couple of gentlemen who were agents of the CIA. After working with them for more than a year, I left Cuba with the idea of joining the Bayou Spec operation. In Cuba, we were flying PBYs, Catalinas, and also TBMs. The Catalina was a patrol airplane, and the TBM was an anti-submarine airplane. Yeah. I was a pilot in Cubana Airlines, and like Commander Alberti here, I decided for myself to leave Cuba with my family. There was no future there for me. Well, we were
living in Miami during the month of July and August. And in August, we were transported to a beautiful base. I mean, that was the description in our minds of where we were heading. The base was in Guatemala in a coffee plantation on the mountains of Guatemala. So when we arrived there in the beginning of September, we helped to finish building a runway and the facilities for the people that were going to live there for the next year in a little town called Retabuleu. So right there, as soon as we had the field ready, we started training a little bit, and then, like Commander Alberti mentioned already, we were not very familiar with the operating procedures for dropping ammunition, whatever, making droppings in enemy territory. But the first drops were made in September 1960. There was a complete lack of organization at that time. There was not a proper briefing. The crew never was familiar with the airplane before the flight, even though they were qualified in the type of airplane. Every airplane has its own differences. So the crew was never able to become familiar with that type of a particular airplane that we were going to fly that night. So there were many problems with the airplane. Yeah. Did you voice these concerns to? At that time, we didn't. It was our first mission. We were already excited. It was the first mission. We don't want anything that could stop that mission. Yeah. So we accept any situation at that moment. What kind of planes did you tell me C-46. It's a cargo airplane, twin-engine cargo airplane. We have special tanks for long-range navigation. In that flight, we were carrying ammunition and weapons, yeah. Light weapons. Yeah. Now, the other mission, we already have pretty good training. We were training for about 2 months before the second mission, yeah. We were unable to know if the mission was successful or not. We're just supposed to drop if we have on site a certain signal. The problem I always was questioning in my mind how accurate those droppings were. Because I have received a previous training in procedures for preparing a dropping. I received that in Cuba with the CIA. And I have certain doubts about the personnel on the ground that was putting that signal, if they know how to put the signal. Because everything is just put a signal and drop the ammunition on top of the signal. No. You have to take into consideration many things before establishing the position of that signal. You have to establish the speed of the airplane, which changed from one type of airplane to another one, the type of parachute we were using, not all of them fell at the same speed, the amount of cargo in those parachutes, a lot of things, the local wind in the area. They have to take into consideration all those things before determining what is the drop point. And I have very serious doubt that the people on the ground had the proper technical knowledge to determine correctly that position. Yeah. Mr. Echeverria, you agree with that? Did you yeah, of course. find the same? You have to remember that we are fighting against a totalitarian state, and we were using a technique that was already old by that time. We're talking about 1961, and we were using the same method that they were using in the Second World War in 1939. Not even at the end of the Second World War, but at the beginning of the Second World War. He was flying the airplane, I was navigating the airplane. Yeah. Okay. And how many times did you fly together? 14. About 14 times, yeah. Were you ever shot at? Oh, yeah. On every mission, yeah. When you're looking for the signal, you go around 900 feet. And that's why they can shoot you with small arms. Like I was telling you, they didn't have any specific anti-aircraft guns. But they are small carbines and machine guns, so that's what they shoot us so many times in so many flights. We received 42 hits, so the whole thing was like you are inside a piece of metal and then somebody hitting with a baseball bat, you know. So and of course when you return, you don't feel anything. When you return in daylight, they count the holes. Yeah. In that particular flight,
we were so badly hit that we lost the landing gear. So returning to Guatemala, we had to make a forced landing without wheels. Yeah. We have one mission at Escambray, maybe the second mission, in which the mission, we were going to be on top of the Escambray mountain for about 45 minutes or so. So I was very concerned because 45 minutes over the Escambray was pretty dangerous. The previous mission to Escambray, just as soon as they hit the mountains, they lost an engine because of anti-aircraft fire. And I said to myself, my God, if they lost the engine, just the first time that they put the nose over the Escambray, and we are going to be 45 minutes over the Escambray, we are finishing this operation. But they don't hit us even once in that operation. Yeah. Unbelievable. And did you find the signal? No, yeah, we find, we found 2 signals. Yeah. Because we're supposed to drop in 3 places. Yeah. 2 of them were available. Yeah. But that was in February of 1961. Yeah. And then when we returned in the debriefing, the Americans made the comment that the mission was so successful that from now on everybody will go practically every night. And to our complete broken-hearted decision, there was no more flights for 20-some days. And of course, we never knew why, who made the decisions. The Escambray region is located in central Cuba. And basically, it was the main center of the anti-Castro guerrilla uprising, although there were anti-Castro guerrillas in all 6 provinces of Cuba, active. The Escambray was the main body of the guerrilla movement. It's an area where there had been a large number of small independent farmers. El Escambray es una zona de muy fácil acceso, una región montañosa, pero no es la Sierra Maestra en la que él estuvo. La Sierra Maestra está alejada, está a 1 día y medio de camino por carretera de La Habana o 2. Es realmente impresionante los derriscos, la falta de comunicaciones. El Escambray no, el Escambray está en el centro de la isla, pegado a la costa sur, y está rodeada de buenas, excelentes carreteras y tiene muchas comunicaciones interior. A diferencia de la Sierra Maestra, el Escambray tiene mucha agua, mucho alimento silvestre, comida, y tiene mucho ganado. Y el campesino del Escambray es un campesino con dinero, a diferencia del de la Sierra Maestra, que es un campesino muy pobre. El campesino de la Sierra Maestra casi un campesino que vive en condiciones de subsistencia. El campesino del Escambray es un pequeño agricultor que siembra café. Casi siempre siembran café. El café es un producto que tiene un precio estable en el mercado de siempre, tanto nacional como internacionalmente. Cualquier campesino del Escambray tiene su casa, bohío, pero muy bien provisto, con una meseta de loza que es donde secan el café, un secador de café. Tienen el pozo, en el Escambray hay mucha agua, hay mucha madera, y muchas frutas y muchas cosas. Entonces es mucho más fácil sobrevivir en el Escambray. Cuban farmers, the Cuban campesino, are very independent people. For decades, they were used to working their own soil, working their own little plot of land. Even if it was a very small farm, they were independent. So they have always resisted government interference. So it was a perfect place to start guerrilla warfare against Castro in that sense. Fuimos a capturar a Conrado Benítez. A principios del 61, Fidel en un discurso dijo que habían asesinado a un maestro voluntario llamado Conrado Benítez y que íbamos las milicias a cercar el Escambray y a no permitir que hubiesen alzados allí. Entonces fue una movilización de cerca de 100.000 hombres. En un país de 5 millones de habitantes, esto es una cantidad grande. Bueno, y en un país de 300 millones también. Estados Unidos tiene ahora 140.000 en Irak y parece que se está acabando el mundo. Era un personaje comunista que lo mandaron ahí para que le enfermara el cerebro a los campesinos.
Él enseñaba marxismo, leninismo. Él se pone a hablar de Osvaldo Ramírez, diciendo que si él cogía a Osvaldo Ramírez lo iba a asesinar, lo iba a matar. Ya Osvaldo Ramírez estaba haciendo acciones en la zona, ¿no? Él fue un oficial del ejército rebelde. Bueno, lo encontramos en una casa donde llegó Osvaldo, porque nosotros estábamos vestidos de verde olivo. Cuando llegamos a la casa, él estaba allí con un campesino, con el dueño de la casa, que era también comunista. Y cuando llegamos allí, Osvaldo Ramírez le dijo, ¿tú conoces a Osvaldo Ramírez? No, yo sí lo veo, lo mato, yo eso. Entonces Osvaldo le dijo, bueno, pues mira, yo soy Osvaldo Ramírez, así que estás preso. Y lo llevamos para el campamento. ¿Cuál fue la reacción de Benítez cuando Osvaldo Ramírez dijo eso? Bueno, se puso un poco belicoso. ¿Sabe lo que es belicoso? Se puso un poco, vamos a decir, bravo, recalcitrante. ¿Cuál fue sus palabras? Ustedes son unos asesinos, ustedes son acá, ustedes son allá, y ofendiendo. Entonces lo llevamos para el campamento. Pero cuando lo llevamos para el campamento, lo teníamos en la comandancia. Yo recuerdo que yo lo cuidaba, yo era uno de los que lo cuidaba, y el campesino lloraba, porque tenía miedo. Él era un poco, él era un poco recalcitrante. Entonces, ¿se puede decir que no era un típico maestro? No, él era un tipo comunista, un tipo comunista, convencido de que el comunismo era lo mejor del mundo. Entonces, ¿cuánto tiempo lo tuvieron ahí? Bueno, ahí lo tuvimos un par de días, porque cuando el gobierno se sabe ya que Conrado Benítez está capturado por el comandante Osvaldo Ramírez, pues empiezan a tomar posiciones ellos, empezaron a desembarcar al ejército, y la idea de Osvaldo Ramírez era negociarlo, pero cuando era tanto el ejército que estaba sobre nosotros, que si nosotros no nos retiramos nos matan, y como un intercambio de prisioneros. Cuando ya nosotros estamos ya cercados, Osvaldo Ramírez y el grupo que lo acompañaba, ya en ese momento ya yo no estaba en ese grupo. Osvaldo tuvo que ejecutarlo. ¿En qué manera lo ejecutaron? Lo ahorcaron. ¿Y cómo fue eso? ¿Hubo un voto? ¿Hubo un debate? ¿De qué hacen? Bueno, no, porque es que Osvaldo Ramírez era el jefe militar. Y ahí, vaya, ¿no? Y teníamos que irnos. Porque si, por ejemplo, nosotros ayudábamos a Conrado Benítez, le dábamos cobertura, pues nos mataban a nosotros. Y antes que nos mataran a nosotros, lo matábamos a ellos. Cuando ustedes encontraron a Conrado Benítez, ¿él estaba armado? Sí, él sí estaba armado. ¿Qué clase de arma tenía? Tenía una pistola Makarov, una pistola rusa Makarov. ¿En el estuche? No, él la tenía en una cartera, donde él tenía libros y esas cosas. ¿Armada? Sí, con 2 o 3 peines. Yo tengo una información que tiene todo el mundo en Cuba, que era un maestro voluntario que estaba en una zona apartada del Escambray y llegaron los alzados y lo ahorcaron. El hecho es lo que le costó a los alzados el ahorcamiento ese, porque eso se hizo una campaña masiva de propaganda que el país condenó el asesinato. Yo no creo que nos haya perjudicado en eso, porque allí se fue a combatir, allí no se fue a eso, a estudiar, ahí se fue a combatir a la tiranía de Castro.
¿Y usted cree que la acción que tomaron fue justificada? La acción que tomamos fue justificada porque ese señor lo que hacía era corromper al campesino, destruir al campesino con sus ideas morbosas de comunismo. Y ese fue uno de los motivos por el cual no pensábamos porque nosotros capturamos milicianos, pero no teníamos ningún tipo de acción violenta. Los poníamos en libertad, le quitábamos las armas y los poníamos en libertad. Los guías que teníamos nosotros eran campesinos que nos ayudaban mucho. Nosotros tuvimos los campesinos fueron los paladines de la lucha esa, eran los que nos guiaban. Fidel Castro whips up a furor in Cuba, charging the United States with arming and training mercenary forces for an imminent invasion. He calls out some 200,000 militiamen for training and guard duty at key points throughout Havana in a move timed to coincide with the landing of about 1,400 American Marines at the Guantanamo Naval Base for a weekend of liberty after training exercises in the Caribbean. Castro's invasion scare also enlivens the eve of a debate in the United Nations on Cuban charges of aggression by the United States. Meanwhile, in Moscow, an expert at fishing in troubled waters reels out the line of friendship to a group of newsmen and women from Cuba, present at the invitation of the Soviet Journalists League. Khrushchev happily receives a gift of the Cuban flag as he lines up with a solid endorsement for the home-brewed anti-Americanism of Fidel Castro, the Soviet sole Western Hemisphere ally. El seco grande de ahí de Corralillo fue el día 4 de diciembre de 1960. El día 4 de diciembre de 1960 cercaron, yo te diría que ahí cercaron, yo no sé si 50 o 100 mil, vaya, el seco cogió kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ahí no dejaron ni cerca ni potrero. Ahí con cadenas, con bulldozas y cadenas, buldocearon hasta las boledas. Fidel Castro does what's called the cleanup of what he calls the cleanup of the Escambray, what the guerrillas have described as a great offensive. And what it is he mobilizes 60,000 people from the different provinces, military units from different provinces, to go to the Escambray region, plus what he already has there. So you're talking about probably, realistically, although numbers have been highly exaggerated by both sides, but realistically, he probably had about 80,000 people to 90,000 people, military units, intelligence units, support units, to fight these 500, 600, 700 guerrillas. Ya nosotros no podíamos combatir por el volumen del ejército que estaba sobre nosotros. These thousands of troops sealed every road going in and out of the Escambray Mountains. So the city people couldn't send weapons, or supplies or medicines or money or whatever the guerrillas needed. No, yo estoy caminando por una carretera. En eso ellos me interceptan. Tú eres alzado. No, yo soy campesino, pero ellos no creyeron en mi palabra. Ahí mismo cogieron, me montaron en un jeep y me llevaron hacia Fomento. Y ahí en el jeep me empezaron a dar garnatones. Then they took the Escambray region and they divided it into square. Each square was assigned 10 battalions. The 10 battalions would create 3 rings. The inner ring, which was the hardest core of and was the tightest ring, would close around the unit itself. So if you broke through that ring by either sneaking through at night, shooting your way through that ring, which was the 2 expressions. Por arriba, up top, means you went fighting. Por abajo means you went and hid someplace and let them sweep around you and then you escaped. So as they broke from the first ring, they'd be trapped between the first and second. If they broke through the second, they'd be trapped between the second and third. If at any time you shot your way through these rings would then open up and reclose around you again. Traían los muchachos esos de estudiantes para que me ofendieran y para que me humillaran. Aquello fue terrible, terrible.
Entonces de ahí pues me llevan hacia Topes de Collante. Nos golpeaban cuando nos llevaban a los interrogatorios. ¿En qué manera lo golpeaban? ¿No? Con las manos, te caían a leña, te caían a trompadas, 4 o 5. Pues eso fue una operación que duró 2 o 3 meses a principios de 61, que ya hoy yo sé que tenía por objetivo neutralizar las fuerzas que estaban en el Escambray para evitar que apoyaran una eventual invasión como ocurrió después en Bahía de Cochino. E inclusive forzar la mano de los americanos a no darle apoyo a la guerrilla, que era algo que de las opciones que podían manejar los americanos contra Fidel Castro, esta era la que Fidel más resentía. Cuando las personas se ven en esa situación, pues ya lo mismo le da que lo fusilen como que no lo fusilen. Entonces, si hablas mucho, es malo. Tienes que hablar poco. Y yo, como sabía que ya ellos sabían todo, pues yo me mantenía al margen de los interrogatorios. Me condenaron a 20 años y cumplí 10 años en la prisión de Isla de Pino. No me fusilaron por la edad, porque era joven. Y todavía en aquel tiempo había cierto respeto hacia la edad, ¿no? Y por ese motivo pues fue que no me fusilaron, creo yo. Cuando empezó sus actividades en el 59, ¿cuántos años tenía? 14 años. In those 10 weeks, he kills or captures several hundred guerrillas and loses a couple of hundred men in the process. But a number of guerrillas survive. And these guerrillas that survive are becoming really, really tough combat hardened veterans. They reorganize. And at the time that Bay of Pigs happens, there is still a viable force of several hundred men in the Escambray Mountains. But they were never advised that the invasion was coming. The invasion caught them by surprise, as the invasion caught by surprise the whole resistance units in the cities. Hay un discurso de Fidel Castro, no está publicado, te voy a decir la fecha exacta, del 4 de marzo de 1961. Del 4 de marzo a 4 de abril a 17, son un mes y 2 semanas antes de la invasión de Pérez Girón. Un mes y 2 semanas, donde Fidel Castro analiza todo esto que yo te estoy diciendo sobre los alzados, de que la CIA los ha abandonado, de que la CIA va a abandonar cualquier otro esfuerzo futuro, de que los alzados los han entregado del Escambray, ya él ha terminado la operación de la limpia del Escambray, él ha cogido cerca de 600 alzados, el grueso de la fuerza, y donde él analiza paso por paso lo que ha pasado en el Escambray. Nosotros podíamos tomar a Corralillo cada vez que nos diera la gana. Rancho Veló, Itabo, Martí, San José, que son pueblecitos pequeños. Tomar armas y alzar hombres. Pero ¿cuál es el objetivo? Si no hay objetivo de actividad de nosotros podernos lanzar a la lucha y decir, bueno, hay 3 hombres que se quemaron, o me llevé 3 hombres y alzo 3 hombres. O me llevé 10 armas y alzo 10 hombres, que era lo que necesitábamos nosotros, esa orden. Pero nunca llegó esa orden. My father who was a school inspector, a school superintendent, was in the resistance, and he was in charge of a group that was going to attack one of the police stations in Havana when the invasion landed. The orders never came, and for 3 days he waited while the invasion collapsed. Bueno, Playa Girón, lo que es a los alzados, no nos llegaron a avisar. Nos enteramos de Playa Girón cuando ya estaban los cohetes. Anybody who was believed to be in the resistance was arrested immediately. Relatives of people who were thought to be in the resistance were arrested. People who had, by some reason, or military people who they doubted were arrested. Every jail in Cuba was filled to capacity. They used a huge theater in Havana where they packed 5,000 people, prisoners in there. And it was basically a hostage situation, and that lasted for days. Había un teniente, no, un capitán del gobierno Batista que estaba infiltrado. Del otro gobierno, ¿qué te parece? Vicente Padrón, para que lo sepa bien si lo de la gente, Vicente Padrón de Cienfuegos, que él tenía una tintorería.
you're dealing with a situation of a small nation, okay? And a lot of the people that were now fighting Castro were people who had been fighting Batista alongside Castro a few months before. So if you were a bomb maker, if you were a guy who knew how to blow up things, and you use certain methods, you know, bomb makers have their limited knowledge. You know, they have their way of doing things. It's like fingerprints. So in a sense, it was not hard for Castro's agents to say, oh, well, they blew up this refinery and the fragments we found were like this, and the way the bomb was detonated was like this. So how many of our old people that used to work for us know how to do this? Además, ellos dependían mucho de sus intereses electorales, de sus intereses internos. Nixon contra Eisenhower, Nixon contra Kennedy, Kennedy contra Eisenhower, la CIA no sabía a favor de quién estar. Es decir, todo eso fue creando una situación muy complicada, mientras que la revolución, el mando era muy sencillo, es piramidal. Fidel Castro y de ahí para abajo todo se decide. El 8 de marzo del 63, ellos tienen un combate grande en el lindero de la finca de nosotros, la finca Josefita nosotros, y la finca de mi cuñado, los Riveros, Kiko Rivero. Tuvieron un combate grande ahí con el ejército, y bueno, pues en ese momento ellos, las milicias, pusieron 17 cadáveres en el patio de la finca de nosotros, y los heridos los sacaron por camiones. Mi papá estaba dando de vuelta a las otras fincas, y cuando sintió el tiroteo en la finca vino corriendo para la casa porque se veía el movimiento, el humo de la munición, y él se veía que era en el área. Entonces cuando mi papá fue a entrar al batalla así, lo ametrallaron así, lo cortaron así, a él montaba un mulo alazán muy bonito, lo cortaron así, por aquí así, que Dios ampare, lo cortaron con las ametralladoras a él y al mulo. Mi hermano con los pocos hombres que tenía pelearon, sabían pelear y tenían valor. Y entonces, bueno, pues ese día nos alzamos 4 hermanos más, nos incorporamos a la guerrilla de él. El día 3 de abril del 63, nos cerca la tropa Raúl Castro con 16.000 milicianos, la tropa más entrenada del gobierno cubano contra la guerrilla. Y nos fajamos a las 6 de la mañana, rompimos el primer cerco. Entre el primero y el segundo cerco matan a mi hermano Felo y a mi hermano Dionisio. Y a Dionisio lo mataron peleando parado ahí, al lado mío ahí. Entonces cuando él cayó le dieron un balazo en el pecho y le dieron otro aquí por el muslo. Entonces yo me incorporé, le tomé el pulso y vi que estaba. Y entonces lo viré, le quité el carnet del ejército que tenía y lo viré y le puse un sombrero negro que él usaba, se lo puse tapando en la cara. Y a Felo sí lo vi, Felo rompió, cuando rompimos, a Felo rompió a la izquierda y a la derecha. A Felo lo vi que le dieron un balazo aquí, le desbarataron esta mano, entonces se cruzó un M3 que él usaba y empezó a tirar aquí así y cuando le iba a cambiar el magazine, le ponía la mano herida arriba y lo usaba así. Mis hermanos los mataron en el 63 a mi padre y todavía nunca nos han querido entregar sus cadáveres. Yo era el segundo de él, modestia aparte, y me hice cargo de la tropa y rompimos ya con los 2 hermanos míos más chiquitos y otro herido más que teníamos, rompimos el segundo cerco y nos fuimos. Entonces nos quedamos sin parque. Ahí en ese combate nosotros nos reabastecimos del parque de las milicias. Ellos pusieron 87 muertos en el cementerio de Aguada ese día y los 2 cadáveres de mis hermanos aparte. Entonces mi hermano Santo, que en paz descanse, se le acabó el parque y le fue con la bayoneta, caló bayoneta y le fue para arriba un miliciano y desarmó un miliciano y lo inutilizó. Y se armó con las armas del miliciano y con eso siguió tirando. Y las cananas de los milicianos para coger el parque, nosotros usábamos las mismas armas que ellos prácticamente, armas soviéticas, y porque era la que se conseguía fácil el parque. Entonces, seguimos peleando y peleando. Entonces, unas horas antes, después que nosotros salimos del combate, a las 2 de la tarde, el último cerco, le dan candela a la ciénaga
viniendo para arriba de nosotros con un viento, eso en el mes de marzo, que eso vuela. La ciénaga es una cortadera grande así, que eso arde igual que caña. Y nos dieron entonces, pero yo conocía esa parte de la ciénaga bastante bien y teníamos un práctico que había nacido y criado ahí. Y pudimos salir fácilmente, y cuando la candela llegó ya donde nosotros estábamos, ya nosotros habíamos cogido tierra firme y nos movimos rápidamente de ahí y hicimos contacto enseguida con los contactos que teníamos nosotros en la calle, y rápidamente ese día, como a 7 u 8 millas del lugar, curé yo a los heridos, le saqué a mi hermano Santo una bala de la narga con una tijera. Santo tenía un balazo en el pie derecho y arriba en la columna, en la narga, y Elías le habían desbaratado, Elías mi hermano que está en la Florida, le habían desbaratado el brazo de un balazo. Entonces los curé a los dos y nos trasladamos de esa área hasta el otro día por la noche, que alguien nos sacó para La Habana, un carro amigo nos sacó para La Habana, y allá curar los heridos y a reabastecernos de parque de nuevo para volver a incorporarnos a la lucha. Entonces yo andaba siempre con una gorra de Che Guevara, un librito de Che Guevara en la mano, y me estaba moviendo, pero yo era muy fichado en la lucha, ya me tenían fichado varias veces. Y entonces estaba en una casa en La Habana escondido y salía con un oficial del Ejército Rebelde que estaba infiltrado con nosotros, que fue al campamento varias veces, que nos movimos con él en La Habana sin problema, y entonces fue que nos delató. El capitán se llama Jimagua, Heriberto Hernández Jimagua, de la tropa Che Guevara, y bueno, nos echó para adelante. Entonces, al primero que van a coger es a mí, y se me suben, yo estoy en un 5º piso en La Habana Vieja, y me tocan en la puerta, y una de las mujeres de la casa abre la puerta, y le dijeron, dígale al asturianito que salga con la mano en alto. Y ella dijo, aquí no vive nada más que mi padre y mis hermanos y yo y mi mamá. Y dijo, la empujaron, se metieron. Entonces yo estaba sentado atrás en la sala porque yo tenía preparado para tirarme por un balcón a una azotea y tirarme a otra azotea hasta la calle. Pero cuando llegaron, se metieron ya que me encañonaron ahí y me dijeron, date preso. Digo, yo no tengo por qué, ¿cuál es la situación? Dice, no, tú eres fulano de tal, tú eres el capitán Rubén el Asturiano. Y le dije, mire, compañero, yo me llamo Sabás Pumán López, soy del batallón 122 de Oriente, mire mi identificación aquí. Me la cogieron, me la rompieron y me dijeron, vamos a ver si cuando llegue a seguridad de Estado, tú vas a decir eso. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en la prisión? 18 años. El 80% del pueblo estaba a favor de la lucha y el campesinado, te puedo decir que el 95% estaba colaborando de una u otra forma con las guerrillas. Nosotros por ese lado nos sentimos orgullosos de nuestro municipio. Y la zona, entonces el gobierno cogió todas esas familias que no estaban de acuerdo con el gobierno, las desalojaron, las montaron en camiones militares y se llevaron para Pinar del Río o La Habana. Eso es una técnica que se utiliza. El primero que lo utilizó fue Weyler en el mundo, fue el general Weyler de España en Cuba. Se llamaba la concentración. Después lo ha utilizado todo el mundo y Mao Zedong le llamaba a eso quitarle el agua al pez, que es de las pocas cosas, o quizás de la única, que la Revolución Cubana cogió de Mao Zedong, quitarle el agua al pez. Sencillamente, en un momento determinado, muy álgido de la lucha en el Escambray, se decidió reubicar a todas las familias campesinas que no fueran revolucionarias. Y se sacaron del Escambray y se mandaron para lo que se llama aquí ahora los pueblos cautivos. ¿Cuántas personas? Fidel dio la orden, y esto es histórico, que no podía regresar más nunca ninguno al Escambray. Y no han regresado. ¿Cuántas personas y para dónde las llevaron? Yo calculo 5 o 10 mil. Mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, mis cuñadas, las montaron todas en camiones del ejército y con la ropa que tenían puesta se las llevaron para Miramar en La Habana. Y la zona mía casi toda fue desalojada en cuestión de 2 o 3 días. Venían los camiones del ejército, las guaguas, y parqueaban ahí y empezaban a montar las familias. No importa que usted haya un enfermo, así mismo lo montaban en las guaguas, en los camiones del ejército,
y para La Habana, o Taco Taco en Pinar del Río. El pueblo nosotros le puede decir que de campo desalojaron el 80% para Miramar y Pinar del Río. ¿Y cuál es la motivación por desalojar? Bueno, pues que los alzados no tuviéramos contacto con ellos y no tuviéramos suministro. Intervinieron militarmente en las 3 fincas de mis padres. In the majority of cases of the several thousand Escambray guerrillas that were killed, the bodies were disappeared. As a matter of fact, the whole concept of who you were, they try to make it disappear. Mis hermanos los mataron en el 63 a mi padre y todavía nunca nos han querido entregar sus cadáveres. Cuando a mí me pusieron en libertad en Nieves Morejón, en Las Villas, sí, yo fui a ver a Seguridad de Estado, al jefe de Seguridad de Estado, un tal Oreste Pérez, un chiquitico así acomplejado. Le dije, mira, yo me voy para los Estados Unidos, yo quiero antes de irme llevar a mi padre y a mis hermanos para el Panteón de la Familia y para tenerlos allá. Y me dijo, no, te los vamos a entregar nunca. Y le dije, Oreste, ¿cuál es el motivo que ustedes tienen que ni a los Castro? Los Castro son un muchacho de la zona de nosotros que mataron también alzados. Ni a los Castro, ni a mis hermanos, ni a mi padre, ustedes no lo quieren entregar. Me dice, mira, ustedes no se van a dar el lujo de que Aguada de Pasajeros nos meta una manifestación grande si le entregamos los cadáveres de tu padre y tus hermanos. Porque no les vamos a dar ese gusto ni se lo vamos a aceptar. Y dije, mira, yo te prometo que yo me lo llevo, lo velamos en casa de mi hermano por la noche, que está cerquita del cementerio, y por la mañana lo depositamos en el Panteón de la Familia y ya no pasa más nada. Me dijo, no, ese gusto no se lo van a dar ustedes. No te lo vamos a entregar ni ahora ni nunca. Entonces le dije, Oreste Pérez, acuérdate que las piedras rodando se encuentran y yo regresaré a Cuba algún día. Y me dijo, ok, cuando regrese nos veremos a lo mejor. Y no, y mi hermana en Cuba ha hecho gestiones a ver si todavía no se lo quieren entregar. El procedimiento era darle un número cada cierto tiempo. Esto lo sé bien por el fusilamiento de mi amigo Antonio de la Guardia. Le dan un número y dicen, mire, su muerto está en este lugar. Que a lo mejor no está ahí. Su muerto está en este lugar. No pueden llevarle flores. Los fusilados no se les puede llevar flores ni hacer ningún tipo de ceremonia, ni poner nombre en las lápidas. So state security would basically go to every person that they knew who was a guerrilla and attempt to take every photograph that existed of this person and confiscating this photograph so that there would be no proof that this man existed. So that if he died in combat, that if he became a martyr against Castro, you couldn't prove that he existed. And as a matter of fact, for many of them, there are but a handful of photographs left.